La unidad 2, ¿sí? También va a estar dividida por temáticas. Si ustedes se fijan, ¿sí? Eh, hay algunos ítems de la unidad 2 que están puestos en color. Esos ítems que están puestos en color, ¿sí? Van a ser los que trabajarán conmigo. Esto es, los martes, ¿sí? Nosotros vamos a dedicarnos una buena cantidad de tiempo a trabajar lo que es crecimiento económico de un país y a trabajar lo que es inversión en un país. En ese desarrollo que ustedes tienen como bibliografía eh, de la materia, la que está en el programa y que les estaremos enviando a través del WhatsApp dentro de unos días, vamos a esperar que esté todo el grupo, ¿sí? Esa bibliografía, vamos a estar trabajando nosotros los martes, ¿sí? Y respecto a los temas de la unidad 2, los martes sí vamos a estar charlando importancia de capital humano, educación y capacitación, recursos naturales, función que cumple el capital, recursos y tecnología, combinación de los recursos y avance tecnológico. Estos puntos van a ser trabajados por nosotros los martes. ¿De qué manera van a ser trabajados? ¿Sí? Englobados con esto que les mencionaba, con el desarrollo de lo que es crecimiento económico de un país y lo que es inversión en un país. ¿Sí? Y eso se vincula, obviamente, con la importancia del capital humano, la importancia de la educación y la capacitación, los recursos naturales, la importancia del capital, la importancia de la tecnología. Todos esos aspectos los vamos a estar viendo los martes. Esto respecto a la unidad 2. Lo que no está pintado de la unidad 2, recursos humanos, población económicamente activa, tasa de ocupación, sistemas económicos, eh, dentro de los distintos sistemas económicos, ¿no? Los papeles de las instituciones, en la economía argentina, cuál es el papel de los recursos humanos, el censo, las encuestas permanentes de hogares, composición económicamente activa de la Argentina, la tasa de actividad, ocupados, desocupados, ¿sí? Pobreza e indigencia, estructura de la producción de la producción argentina, ¿sí? Todos esos temas lo van a estar trabajando los viernes con el profesor eh, Gómez, salvo los ítems pintados, que esos lo van a trabajar los martes conmigo. Bien, esto respecto a la unidad 2, ¿sí? La unidad 3, fíjense, es política económica, aspectos sectoriales. Si ustedes se fijan, está pintado lo que es la unidad 3 del programa, solamente. ¿Por qué la pinté solamente? Porque la unidad 3 la van a ver íntegra conmigo. Es la unidad más densa del programa, la que tiene mayor, ¿sí?, cantidad de temas, ¿sí?, temas que están vinculados con el crecimiento económico, la macroeconomía y la política económica. Esta unidad 3 completa del programa, ¿sí?, la van a estar conversando conmigo los martes. ¿Qué vamos a estar viendo los martes? ¿Sí? Obviamente, temas macroeconómicos, vinculados a la Argentina, por supuesto, ¿no? Eso nos va a llevar al tema de los desequilibrios económicos, los planes de estabilización, etcétera. ¿Qué vamos a estar viendo los martes? Inversión, en teoría, y luego su vinculación con la Argentina. Consumo, ahorro e inversión, ¿sí?, conversando los martes. Gasto público, ¿sí?, también los martes. Sector público, lo vamos a estar conversando los martes, lo van a ver conmigo, ¿sí? Sector público va a estar para el segundo parcial, ¿sí? Ya se los adelanto, nosotros no lo vamos a ver en el primer parcial, pero sí para el segundo, ¿sí? Sector monetario de la economía, ¿sí? Perdón, del sector público todo, ¿no?
financiamiento del Estado, déficit, deuda, colocación de bonos, consecuencias, tasa de interés, límites del endeudamiento externo, ¿sí? Composición del gasto en Argentina, relación gasto-PBI, financiamiento del déficit fiscal, las consecuencias del financiamiento, de las deudas, etcétera, etcétera, todo conmigo, sector público, segundo parcial. También para el segundo parcial, sector monetario, ¿sí? Oferta y demanda monetaria, circulación monetaria, base monetaria, inflación, causas, consecuencias, demanda de dinero, velocidad de circulación, ¿sí? Tanto en situaciones normales como en contexto inflacionario, tasa de interés real y nominal, mercado de capitales e inflación, papel de expectativas, todo ese tema, ¿sí? Obviamente, y su vinculación con la economía argentina, ¿sí? Todo ese tema lo van a estar viendo conmigo, ¿sí? Los martes. También el tema de economía monetaria, en su conjunto, lo más probable puede ser que algo empecemos a ver antes del primer parcial, dependerá cómo vamos desarrollando nuestra temática, pero lo más probable es que todo el resto del sector monetario lo estemos trabajando los martes para el segundo parcial. Después, sector externo, ¿sí? Esto también lo van a estar trabajando conmigo. Fíjense que la unidad 3 del programa es muy densa, ¿sí? Por eso la vamos a trabajar los martes y por eso básicamente toda esa unidad 3 la vamos a ir viendo todos los martes de acá que termine el cuatrimestre y lo van a estar charlando conmigo. Balanza comercial y balanza de pagos, por supuesto, ¿no? Grados de apertura de la economía, exportaciones, tipos de cambio, devaluaciones, relación del Banco Central con la balanza de pagos, ¿sí? Todos esos temas, comercio exterior, ¿sí? La relación del comercio exterior y su vinculación con los componentes de la macroeconomía interna, todos esos temas los van a estar viendo, ¿sí? Los martes conmigo. Por supuesto, dentro de la unidad 3 ustedes también tienen las crisis económicas recurrentes en la economía argentina. Ese tema también lo van a estar charlando conmigo los martes. Los problemas sí, recurrentes de la economía argentina, ¿sí? Van a estar, una vez que veamos el desarrollo de los aspectos conceptuales, van a ser conversados, ¿sí? En particular, ¿sí? En cada martes de la siguiente forma. Una vez que vemos sector externo, vemos qué vinculaciones tienen estas crisis, ¿sí? Y qué situación de coyuntura tiene la Argentina, ¿sí? Con sector externo. Después, vemos, ¿sí? Sector monetario, bueno, analizaremos a posteriori, ¿sí? La vinculación con las crisis económicas en Argentina y qué coyuntura, ¿sí? Se plantea con el sector monetario. Pero primero lo vamos a ver conceptualmente y luego, ¿sí? Lo desarrollaremos intentando comprender el fenómeno. Todo esto, permítanme por ahora mencionarlo brevemente, en un rato lo voy a explicar con un poco más de detalle. Cómo vamos a jugar, ¿sí? Jugar entre comillas, ¿no? Eh, para intentar comprender los fenómenos económicos de coyuntura en la Argentina. Bien, lo mismo va a pasar, como les decía, con sector público, ¿sí? Una vez que lo veamos en aspectos más teóricos y conceptuales, luego lo vamos a analizar aplicado, ¿sí? A la Argentina. Y por supuesto, como decíamos, ¿no? Los aspectos sectoriales. Este grueso de la unidad 3, ¿sí? Que se lleva casi todo el programa, va a estar, ¿sí? Conversándose los martes y básicamente nuestro eje de los martes va a estar dado. Fíjense en ustedes, vuelvo, ¿sí? Breve comentario de problemas comunes para todas las economías. Sí nos vamos a dedicar en la unidad 2 a conversar lo que es crecimiento económico e inversión, por eso la importancia del capital humano, ¿sí? La educación, los recursos naturales,
el capital, la tecnología, todo eso lo van a charlar los martes conmigo, y después directamente la unidad 3 completa. La última unidad del programa es la unidad 4, que es análisis e interpretación de indicadores económicos relevantes. La unidad 4 la van a estar conversando íntegramente con el profesor Gómez, ¿sí? Todo lo que son indicadores económicos, lo que es medición, ¿sí? Tanto medición de capital humano como stock de capital, lo que es población, indicadores de población, lo que es indicadores de calidad de vida, de desarrollo humano, índices de precio, ¿sí? Todos estos indicadores que corresponden a la unidad 4, ¿sí? Las van a estar trabajando con el profesor los viernes. Bien, esta va a ser un poco la hoja de ruta, ¿sí? La bibliografía obligatoria del programa, nosotros se la vamos a estar enviando, como les decía, a través del WhatsApp en los próximos días, una vez que tengamos a todos, ¿sí?, incorporados. Recuerden que ese WhatsApp simplemente es a los efectos de tener un tercer canal de comunicación, más allá del mail institucional y de las reuniones por el Google Meet, y se abre y se cierra cuando se abre y se cierra el curso, ¿sí? No va a ser utilizado más que para este fin. Bien, una vez que está presentado el tema del programa, cómo vamos a tratarlo, permítanme volver a nuestra presentación inicial. Un momento. Denme un momento. A ver. A ver si podemos hacer nuestra presentación inicial. Un segundito más, por favor. Bien. Mientras estoy intentándolo, que serán unos segundos, dejo abierto para consultas o dudas hasta lo que estuvimos conversando recién. Todavía no empecé con la materia, ¿no? Simplemente estoy con aspectos formales. ¿Hay alguna consulta o duda? No, profe, por ahora no. Bárbaro, gracias. Cualquier cosa, si no, obviamente, me paran y lo aclaramos, ¿no? Bien. Tenemos todos los aspectos formales, simplemente tengan en cuenta la relación de martes y viernes, ¿sí? Conmigo van a estar viendo, básicamente con el profesor Gómez, van a estar viendo unidad 1, salvo el tema que yo les dije, el inicio de unidad 1, ¿sí? El tema inicial. Van a estar viendo unidad 2, salvo lo que yo les dije, ¿sí? Unidad 2 completa, salvo los martes que conmigo van a estar conversando, ¿sí? Crecimiento e inversión. Y para conversar crecimiento e inversión, ¿sí? Recursos. Y esos recursos van a ser recursos capital, recursos naturales, tecnología, ¿sí? El resto de la unidad 2 lo ven los viernes con el profesor Gómez. Y la unidad 3 la ven completa conmigo. Acuérdense, acá están todos los sectores de la economía, ¿sí? Sector externo lo ven conmigo. Sector monetario lo ven conmigo. ¿Sí? Sector público lo ven conmigo. Todo lo que es la macro lo ven conmigo. Ahora, sí, el profesor Gómez va a estar trabajando y básicamente va a utilizar el material, ¿sí? El material de cátedra, lo va a utilizar, ¿sí? Para complementar
aparte de trabajar toda la unidad 1 con él y gran parte de la unidad 2 con el profesor Gómez, ¿sí? Sobre la unidad 3 va a utilizar material de cátedra para complementar lo que van a trabajar conmigo, ¿sí? De la unidad 3 los martes. Esa complementación va a estar dada básicamente sobre ciertas discusiones vinculadas con la economía argentina. Y la unidad 4, ¿sí? La van a estar viendo con el profesor Gómez íntegra. Esta es un poco la hoja de ruta en términos de unidades del programa, ¿sí? Respecto a los materiales y la bibliografía, los materiales de cátedra, ¿sí? Que les envíe van a estar en su mayoría trabajados para la reunión de los viernes, ¿sí? Y la bibliografía que se les enviará a ustedes a través del WhatsApp va a estar trabajada conmigo, ¿sí? Los martes. Básicamente esa va a ser la división. Ahora es cierto, puede haber alguna bibliografía más, ¿sí? Que ustedes trabajen con el profesor, ¿sí? Gómez, aparte del material de cátedra. Esa bibliografía, tanto para los martes como para los viernes, es la bibliografía del programa, ¿sí? Que se las vamos a facilitar a través del chat. Ok. Bien, hasta acá aspectos formales, ¿sí? Había hecho la consulta antes mientras estaba intentando volver sobre nuestra pantalla original, pero ya que lo cerré por las dudas, si hay alguien que tenga alguna consulta o duda, lo dejo abierto respecto a todas estas cuestiones. Y a partir de ahora vamos a empezar a charlar un poco ya sobre contenido. Bien, entiendo que que habrá quedado claro, ¿no? Supongo porque como no hay dudas o consultas, yo siempre voy a estar preguntando, pero si no hay una duda o consulta, en términos de que nadie la realiza, supongo que los temas se van a entender. No obstante, y a partir de ahora, obviamente, mi intención es trabajar muy pausado, muy para que discutamos los conceptos, ¿sí? Básicamente, me interesa, quizá en algún momento establezcamos algunas vinculaciones con alguna formalización matemática, pero nuestro interés básicamente es conceptual, que se entienda de economía para trabajar coyuntura. Para eso los desarrollos van a ser pausados. No obstante, ustedes marcarán el ritmo y la velocidad de la reunión. Si entienden que va demasiado pausado, simplemente me lo mencionan y le imprimimos más dinamismo. Si entienden que hay algún tema que nosotros necesitemos, ¿sí?, dedicarle más tiempo y desarrollarlo, simplemente me lo mencionan y le dedicaremos más tiempo y lo desarrollaremos. Ustedes van a ir manejando un poco la velocidad, ¿sí?, y la intensidad con la cual vamos a estar desarrollando los contenidos del programa. Bien, entonces, empecemos con la noción de coyuntura. La materia se llama coyuntura económica. Esto no es menor, al contrario, para mí forma parte central de nuestra formación. Lo que vamos a estar mencionando, ¿sí?, dado que de acá sale todo, al menos en nuestra comprensión, ¿no? Nosotros vamos a trabajar coyuntura económica. Bien, ¿qué sería la coyuntura económica? ¿Sí? ¿Cómo voy a entender yo la noción de coyuntura? ¿No? ¿Sí? Nosotros vamos a estar analizando situaciones económicas. Para analizar situaciones económicas necesito de la teoría, sí o sí.
No nos podemos desprender de la teoría para comprender la coyuntura. Pero no va a alcanzar con la teoría. Nosotros vamos a necesitar otros elementos. Y estos son muy importantes, tan importantes como la teoría económica. Supongamos, vamos a ponerlo en estos términos, de un fenómeno vamos a querer analizar el conjunto de circunstancias. Que se plantea. ¿Sí? En un fenómeno económico, entonces, vamos a intentar analizar el conjunto de circunstancias. Vamos a intentar analizar cuáles son los hechos importantes en una determinada situación económica. Cuando querramos analizar esa situación económica, también corresponderá tener en cuenta los hechos históricos. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta no solo el conjunto de circunstancias, no solo los hechos importantes, no solo los hechos históricos, sino lo que se suele llamar también como contingencias. Todo este conjunto de elementos, ¿sí?, forman parte de una situación económica. Esa situación económica va a tener que ser analizada de nuestra parte. ¿Cómo la vamos a analizar? Obviamente intentando detectar las circunstancias, los hechos importantes, los aspectos históricos y las contingencias, pero también utilizando el herramental teórico. Desde nuestra perspectiva, es imprescindible la teoría económica, pero no alcanza la teoría económica para hacer un análisis de coyuntura. Si uno quiere comprender un fenómeno económico, va a necesitar, ¿sí?, de comprender la situación económica. Y a veces no es sencillo comprender la situación económica, porque a veces no es sencillo detectar las circunstancias, los hechos importantes, los aspectos históricos y las contingencias. Es sencillo mencionarlo. No es tan sencillo, ¿sí?, poder detectar dentro de un fenómeno económico, dentro de una situación económica, esos elementos. ¿Nosotros qué vamos a hacer en estas reuniones? Bueno, vamos a trabajar teoría económica, por supuesto, ¿no? Y luego vamos a intentar entender estos componentes de una situación económica. ¿Para qué? Para luego dar una explicación sobre el fenómeno económico. Esa explicación, ya se los adelanto, y tengan presente que voy a ser reiterativo respecto a este punto. Esas explicaciones van a ser parciales. Sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en el mejor de los casos, ¿sí?, aún en el mejor de los casos, nosotros, sí, vamos a tener elementos incompletos para caracterizar un fenómeno económico. Y esto es así porque nosotros, cuando analizamos coyuntura, adolecemos, ¿sí?, de ciertas herramientas que forman parte de lo que sería una explicación completa de una coyuntura. Por más de que tengamos un buen herramental teórico, y de hecho nosotros lo vamos a desarrollar en nuestras reuniones,
¿sí? Y por más de que detectemos alguno de los componentes que recién mencionábamos, eso no nos permite ni nos habilita a nosotros a dar una explicación completa. Eh, Esto no quiere decir que no podamos comprender el fenómeno, por supuesto que lo podemos comprender, ¿sí? Pero con mucho respeto sobre la comprensión de un fenómeno que es un fenómeno de una situación económica que es histórica, ¿sí? Respeto en el sentido académico, ¿sí? Nuestras explicaciones siempre van a ser parciales. No vamos a poder tener la completitud de una explicación. Quizá esto no sea lo más marketinero a la hora de venderlo, porque lo más marketinero sería que uno diga, bueno, yo puedo explicar cualquier fenómeno económico de la realidad argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo las herramientas. Eso sería lo más marketinero. Pero en términos científicos, ¿sí? Nosotros tenemos que adecuarnos a las posibilidades, y las posibilidades es que las explicaciones terminen siendo parciales, por más de que tengamos un buen desarrollo teórico. Y esto ahora voy a intentar fundamentarlo, ¿no? No es que no busquemos tener una buena explicación, sino que nosotros, al menos en el desarrollo de estas reuniones, ¿sí? Todas las herramientas para analizar coyuntura no vamos a disponer. Sí vamos a disponer de las herramientas económicas de la coyuntura, pero una coyuntura económica en sí misma, ¿sí? Excede las herramientas económicas. Eso es lo que quiero que quede claro, al menos en esta primer charla. Para eso, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Tengan buena voluntad, ¿sí? Y concédanme que esta es la realidad. Y que nuestra coyuntura económica se encuentra acá. Esa realidad que nosotros tenemos que analizar es bastante más compleja, ¿sí? Que solamente el sistema económico. El sistema económico forma parte, ¿sí? De la realidad, pero no es toda la realidad, es una parte de ella. Y si ustedes se fijan, una sociedad y el comportamiento económico de una sociedad para analizar su coyuntura es bastante más complejo. Una sociedad tiene obviamente un sistema económico, como el que recién estamos mencionando acá. ¿Sí? Este sistema económico, ¿sí? Es uno de los aspectos. Pero no es el único. Una sociedad también tiene, ¿sí? Vamos a ponerlo así, sistema cultural, o un subsistema cultural. ¿Nosotros vamos a estar utilizando las herramientas teóricas para hacer análisis de sus sistemas culturales? No. Nosotros nos vamos a dedicar a las herramientas teóricas de análisis económico propiamente dicho. Por supuesto, hay ciertos elementos de otras disciplinas, como puede ser la psicología, ¿sí? Entre otras, la historia, entre otras, hay ciertos aspectos de la sociología, entre otras, que podemos tomar, ¿sí? Para acercarnos a una interpretación de una situación cultural en nuestro curso. Pero eso es simplemente, ¿sí? Para acercarnos a una comprensión, no para establecer que vamos a poder explicar el fenómeno, porque las herramientas estrictas no las tenemos. Nada sería mejor que poder explicar un fenómeno en su totalidad. ¿Sí? Pero, como les decía, bueno, los fenómenos sociales son muy complejos. La sociedad también tiene un sistema político. Y si bien nosotros podemos
utilizar ciertas herramientas de la ciencia política y la sociología que nos permitan acercarnos al aspecto del sistema político analizado en una situación, tampoco los tenemos completos para poder desarrollar, ¿sí?, esa situación. Y esto es sistema económico, sistema político, sistema cultural también, si se me permite ponerlo, porque de hecho lo es. La sociedad es un sistema biológico. Nosotros vamos a analizar el aspecto biológico de la sociedad, que puede influir de alguna manera en el comportamiento económico. No, nosotros lo vamos a tomar como dato el sistema biológico. No lo vamos a utilizar como caja de herramientas que nos sirva para la comprensión completa de una coyuntura en una sociedad. O sea que esa parte también se nos va a escapar. Una sociedad entonces tiene aspectos bastante complejos para ser analizados que requieren de más disciplinas que las que nosotros vamos a estar charlando. Y a su vez, les agrego un elemento más. La Argentina. ¿Sí? Tengan buena voluntad, predisposición para entender y, si se me permite también el comentario, les voy a solicitar fe. ¿Sí? Esta sociedad a analizar encima tiene características específicas. ¿Sí? Cualquier sociedad ya de por sí es compleja. ¿Sí? Todas las sociedades tienen sus complejidades. Por supuesto, la Argentina, y yo no se los voy a comentar a ustedes, tiene también sus particularidades y sus complejidades. Lo cual no es que facilita el análisis, ¿sí?, sino que lo complejiza. Y si a todo esto le sumamos que el desarrollo de una sociedad se analiza también en cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí?, ustedes le agregan otro elemento más. ¿Sí? Ustedes pueden sacar una foto, una estática, sobre un momento del tiempo y su comportamiento de la sociedad en ese momento del tiempo, pero esto no les garantiza comprender todo el fenómeno. No les garantiza una explicación completa. Lamentablemente, ¿no? Si nosotros pudiésemos hacer esto, y bueno, sí, por supuesto. Si nosotros pudiésemos hacer esto, todos los países tendrían resuelto todos los problemas. Y ni hablar la Argentina, ¿no? Ni hablar la Argentina. Evidentemente hay falencias en la comprensión de los fenómenos, y ahora sí me meto en nuestra coyuntura, y por supuesto hay muchas falencias en la comprensión de los fenómenos para analizar la Argentina. Si no existiesen esas falencias, ¿sí?, está claro que no estaríamos donde estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar, antes de arrojarnos a intentar comprender las coyunturas, es también entender que tenemos límites al análisis. Y los límites no es que nosotros los querramos tener, sino que nos lo presenta el fenómeno mismo que queremos estudiar. Si lo queremos trabajar científicamente, ¿sí?, las limitaciones aparecen. Otra posibilidad sería irme a la esquina al puesto de diario y mientras charlo sobre el partido de fútbol del domingo, hago mi comentario sobre las 3 o 4 cosas que la Argentina necesita para resolver sus problemas. Bien, esa charla de café, y que la puedo hacer con el diariero, mientras también converso de fútbol, ¿sí?, no es un análisis de corte científico. De eso nos vamos a encontrar que abunda el material y, por supuesto, que las cajas de resonancia de los medios hacen que esos análisis, digamos, como de soluciones mágicas, ¿sí?, aparezcan por todos lados. Y que de pronto un fenómeno complejo se analice en 5 minutos y desde una sola perspectiva.
No hay ningún inconveniente con hacer eso en la medida en que se acepte que es una explicación parcial. Pero a veces no se dice y entonces pareciese ser que un punto de vista con herramientas muy limitadas, ¿sí?, es presentado como una explicación completa del fenómeno. Esto nosotros lo vamos a evitar. Entonces, puede ser que en algún momento de nuestras reuniones nosotros establezcamos alguna afirmación, quizá categórica, pero cuidado con esas afirmaciones categóricas, porque esas afirmaciones no dejan de ser parciales, ¿sí? Esto lo quiero establecer en nuestra primera charla, ¿sí?, porque no es menor. Sobre todo en un contexto donde cuando se hace análisis de coyuntura, nosotros nos encontramos permeados, ¿sí?, por lógicas que escapan al análisis científico de la coyuntura, que responden quizás a otras motivaciones. Y entonces, al responder a esas otras motivaciones, ¿sí?, el problema que encontramos es que cada uno bucea sobre la coyuntura, ¿sí?, y sobre una sociedad y no busca la comprensión del fenómeno en su conjunto, ¿sí?, o de la mejor manera, aunque sea parcial, sino que lo que busca es encontrar razones para defender sus ideas. Entonces, toma de manera parcial algunos aspectos, ¿sí?, del fenómeno, ¿sí?, y van a defender una idea ya preestablecida. Bien, esto no tiene nada de malo en la medida en que uno lo explicite, ¿no?, cuál es el objetivo. Pero en la medida en que nosotros nos dediquemos a hacer un análisis académico de los fenómenos, ¿sí?, esa lectura parcial obviamente no va a estar presentada, porque lo que vamos a intentar todo el tiempo, ¿sí?, es en la medida en que podamos despojarnos de análisis, ¿sí?, con otras motivaciones que no sean las, ¿sí?, estrictamente académicas. Eh, bien, siguiendo con esta lógica, ¿sí?, yo les presento lo que es una situación económica. Obviamente es una metáfora la que estamos mostrando acá, ¿no?, claramente, ¿sí? Pero fíjense en que una situación económica X, la que fuese, una situación económica que analicemos, ¿sí?, requiere de la comprensión. Esto sale de un determinado, ¿sí?, de una determinada sociedad en un momento del tiempo en su evolución. Sociedad en un momento del tiempo y en un contexto como el argentino, y esto se enmarca en un contexto mayor, que es en el mundo, en la Argentina, en el mundo. Ese puntito que a su vez evoluciona en el tiempo, que es la Argentina en el mundo, con todos estos componentes, nosotros lo llevamos a una situación económica, ¿sí?, a una coyuntura económica. Y la vamos a analizar, ¿sí?, de la mejor forma en términos de teoría. Vamos a presentar teoría para hacer ese análisis. Y acá se presenta otro elemento, no menor. ¿Sí? Permítanme pasar la filmina. La teoría económica, ¿sí?, a su vez, tiene una vinculación muy fuerte con el pensamiento económico y las corrientes económicas. Entonces, a esto le tenemos que sumar las corrientes económicas, ¿sí?, que surgen de lo que llamamos nosotros pensamiento económico. El pensamiento económico en su conjunto es un sistema de ideas. Es un sistema de ideas y como visiones que tienen los economistas. Sí, ese sistema de ideas es muy amplio, dependiendo cada una de las corrientes que nosotros mencionábamos.
¿sí? Vamos a mencionar un par porque no nos vamos a dedicar a hacer análisis de política económica. Sí, lo que van a estar viendo con el profesor Gómez son distintos sistemas económicos y su vinculación con pensamiento económico. Eso sí lo van a estar viendo con el profesor Gómez. Ahora solamente yo lo que quiero es que entendamos que la herramienta utilizada, que nosotros vamos a estar desarrollando, también responde a corrientes económicas, ¿sí?, que responden al pensamiento económico, que es un sistema de ideas, y que depende cuál sea ese sistema de ideas, influye en la herramienta económica. ¿Sí? Yo utilizo algunos de las corrientes keynesianismo, ¿sí?, neoclásicos, ahora que están de moda, los austríacos, ¿sí?, la escuela regulacionista, podríamos seguir, ¿no? El marxismo, marxismo clásico, todas sus distintas variantes. Sí, las distintas corrientes que a su vez tienen un sistema de ideas, cada una de ellas, ¿sí?, y que influyen en la forma en que se construye la teoría económica. Teoría económica que por supuesto luego sirve para hacer ¿qué? Para hacer política económica. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, estos elementos influyen y mucho. Dentro del sistema de ideas de las corrientes económicas, ¿sí?, de cada una de ellas, se encuentra, entre otras cosas, ¿sí?, la visión que se tiene sobre los fenómenos históricos. ¿Sí? Ya sea keynesianismo, neoclasicismo, austríacos, regulacionistas, marxistas, etcétera, ¿sí?, todos tienen como una visión sobre los fenómenos históricos también, una visión sobre la historia. Y esta influye en la forma en que construir teoría económica y luego, obviamente, su consecuencia, hacer política económica. Todos esos elementos están presentes. Nosotros tenemos limitaciones en este curso y esas limitaciones van a estar dadas porque la teoría económica, nosotros lo único que vamos a estar planteando es decir, bueno, depende de ciertas corrientes y vamos a intentar mencionar algunos aspectos del pensamiento económico que influyen en la teoría económica, pero no vamos a poder desarrollarlos en su conjunto. Ahora están presentes e influyen en la teoría económica y nosotros dijimos, permítanme volver a la filmina anterior, ya retomo, y nosotros dijimos que para entender una situación económica necesitamos de la teoría, pero la teoría no es aséptica. Esto es lo que quiero que se entienda. La teoría también está influida, ¿sí?, por el pensamiento económico, o sea, el sistema de ideas que tiene cada corriente. Entonces también, perdón, entonces también ¿sí?, influye sobre la manera en que nosotros percibimos el fenómeno. ¿Sí? Estos elementos, ¿sí?, influyen sobre la manera en que yo entiendo una situación económica dada. ¿Sí? Cómo la percibo, cómo la observo a esta situación, ¿sí?, no solo tiene todas las complicaciones dadas por las situaciones específicas que recién mencionábamos, los aspectos más importantes, ciertas condiciones mínimas que nosotros tenemos que detectar de una coyuntura, sino que tiene también, ¿sí?, la influencia de la teoría económica para percibirla. Por eso ustedes se van a encontrar con que cuando se habla en economía, ustedes pueden encontrar que haya economistas que no se pongan de acuerdo cuando observan el mismo fenómeno. Y
y que planteen cosas diametralmente opuestas y que entiendan los fenómenos de una manera diametralmente opuesta. Esto, en la medida en que cada economista sea una persona que haga honor al aspecto académico, ¿sí? Y no a otras motivaciones, lo que va a encontrarse es que las limitaciones se pueden rastrear porque hay visiones diferentes sobre el pensamiento económico, sobre el sistema de ideas, sobre la visión histórica, y necesariamente esas visiones diferentes permean la manera en que el economista ve el fenómeno, ve la coyuntura. Entonces, no solo la coyuntura en sí misma tiene un montón de componentes que recién mencionamos, ¿sí? Que son complejos para ser captados, no solo eso, sino que la teoría, que es la herramienta con la cual nosotros vamos a interpretar, también tiene su complejidad. Todo esto hace que, en el mejor de los casos, aunque nosotros desarrollemos teoría económica para entender el fenómeno, y lo vamos a hacer, y vamos a intentar caracterizar de la mejor forma posible estos elementos, aún así, aún teniendo la teoría económica, aún pudiendo detectar algunas circunstancias, algunos hechos importantes o históricos, aún pudiendo detectar alguna contingencia, ¿sí? Nuestra explicación no va a ser completa. Esto es un primer elemento. A nuestro juicio, no menor, ¿sí? Y es muy probable que ustedes encuentren en estas charlas, ¿sí?, la reiteración de este tipo de explicaciones. La interpretación va a ser parcial porque nosotros tenemos contingencias, hechos, circunstancias, más teoría, ¿sí? Entonces, yo tengo una situación económica. Esa situación económica ya de por sí fue un recorte de la realidad. Si esta fuese la realidad, ustedes hicieron un recorte y la quieren analizar. Y la van a analizar intentando detectar circunstancias, hechos, las contingencias que estaban, más la teoría que tienen. Todos estos elementos van a intentar dar cuenta de este fenómeno. La interpretación, en el mejor de los casos, para nosotros va a ser parcial. Es un trabajo arduo que vamos a realizar durante nuestras reuniones, pero es necesario para ir acercándonos a una posible explicación parcial, que ya es mucho decir. Lograr obtener una explicación parcial de un fenómeno económico en una situación de coyuntura, ¿sí? Y si quieren agregarle en una situación de coyuntura en la Argentina. Ya es mucho decir. Vamos a intentar acercarnos de la mejor forma posible, con todas las herramientas que tengamos disponibles. Y con esto vamos a tener herramientas que, si hay algo que queremos que ustedes se lleven de estas reuniones, no es en un debate quién tiene razón, si tal o cual, ¿sí? Que eso muchas veces nos excede, ¿sí? Porque no vemos todas las herramientas para analizar esos debates, pero sí que ustedes se lleven una serie de herramientas que les permita poder caracterizar de la mejor forma posible los fenómenos de coyuntura. Esa va a ser nuestra intención. Para ello, ¿sí?, esta pequeña hoja de ruta y este pequeño comentario sobre nuestra comprensión de los fenómenos económicos. Sé que no es como mencioné, lo más marketinero posible, pero sí es importante que tengamos claro desde dónde partimos y cuáles son nuestras limitaciones del caso. Bien, hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Se comprende la idea? ¿Dudas o consultas? Sí, profe, claro. Sí, se entendió bien, profe.
Claro. Bueno, Profe, le bueno, hago una gracias. consulta. Sí, A medida que pasa el tiempo, uno no va teniendo más datos como para va manejando más herramientas y así teniendo más datos como para tener una interpretación total. bien, es una consulta muy pertinente la que me hace usted. Voy a intentar darle una respuesta parcial, baja de redundancia, pero que me sepa entender. Eh, es correcto, ¿sí? A medida que nosotros hacemos pasar el tiempo, ¿sí? Vamos obteniendo más información. Vamos sumando información o datos, si se quiere, ¿sí? Tanto de índole empírica como de índole teórica. Esto nos permitiría estar más armados para dar una respuesta a algún aspecto. Sí, podría ser una posible explicación. Ahora, no siempre ocurre, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que, por ejemplo, las políticas económicas se construyen en base a mucha información que se tiene y en base a teoría muy desarrollada. Y aún así, no solo en Argentina, sino en el mundo, cuando se aplican para obtener un determinado resultado, las consecuencias muchas veces no son las esperadas. Entonces, todo esto nos permitiría quizás entender un fenómeno o armar política económica cuando lo queremos aplicar. Porque esto es anterior, ¿no? Todo esto que está acá es T-1, es anterior. Tenemos esta comprensión, producto de muchos años de sumar información, datos empíricos y desarrollar teoría, construimos una posible política económica y la queremos aplicar a un determinado ámbito. ¿Sí? En el momento T. Ahora, quizá las consecuencias no son necesariamente las esperadas. ¿Sí? Y esto puede ser porque eh, hubo aspectos de la coyuntura en el momento T que no existían en el momento T-1, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Les voy a poner un caso extremo en este sentido. Ejemplo, en momento T-1 no existía pandemia, en el momento T existe pandemia. Usted aplica determinada comprensión al fenómeno antes de pandemia, ¿sí? Y la herramienta del teórico antes de pandemia y lo extrapola a aplicarlo con pandemia, no necesariamente eh, el fenómeno se va a comportar de la misma forma. Por un lado. Y por el otro, suponga que en el momento T no hay un fenómeno, no hay un shock tan disruptivo como el de la pandemia. Supongamos que en el momento T-1 respecto al momento T no hay, ¿sí?, un shock disruptivo. Y nosotros tenemos ese conjunto de datos acumulados, información que conocemos, más teoría que conocemos, ¿sí?, y queremos construir política económica para primero entender y luego aplicar en un determinado ámbito. Y así todas las consecuencias, ¿sí?, esperadas no se cumplen. Y esto podría darse porque los agentes económicos no son agentes pasivos, no son agentes que se van a comportar de la misma manera que se comportaron hasta el momento T-1. ¿Sí? Que la teoría suponga que los agentes económicos se pueden comportar de misma forma, ¿sí?, en el pasado que en el presente, no quiere decir que los agentes económicos en la realidad se comporten así. Los agentes económicos, entre comillas, podrían suponerse racionales. ¿Racional en qué sentido? De incorporar información y a su vez pensar hacia futuro, no con información anterior, sino estimando posibles situaciones futuras y en función de eso construir sus expectativas y a partir de ahí, eh, operar. Entonces, si nosotros suponemos que los agentes económicos se podrían comportar de manera similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos toda la información empírica más todo el desarrollo teórico al pasado y queremos intentar comprender o aplicar una política económica para el presente, puede que las consecuencias no sean las mismas, aunque no haya un shock disruptivo, sino simplemente porque los mismos agentes económicos, ¿sí?, aprenden e inmediatamente
digamos, actúan no por imitación del pasado, sino en función de cómo resuelven en cada momento del tiempo. Y eso podría no necesariamente ser concordante con una determinada política económica y, en consecuencia, traer resultados distintos a los que esperábamos. No sé si le pude dar, aunque sea una explicación parcial sobre su pregunta. Sí, 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 me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Profesor, No, no, por favor. La pregunta era muy pertinente para empezar a entender cómo vamos a intentar abordar nosotros estos fenómenos. Si no, sería muy sencillo de mi parte decirle, bueno, mire, nosotros, ¿cómo no aplicamos esto, esto y esto? Sí, perfecto, pero usted aplica esas tres cosas y después, ¿sí?, no se cumplen. A veces ocurre que escuchamos, bueno, pero había que hacer esto, esto y esto. Después pasa el tiempo, se hace y los resultados no son los esperados. Entonces salimos a explicar por qué no lo son, ¿sí?, que generalmente es como se explica, ¿no?, a posteriori. Pero eso, digamos, explicar a posteriori no es algo tan, digamos, tan importante como intentar caracterizar de la mejor forma posible un fenómeno complejo en el cual los agentes, ¿sí?, no son pasivos. Yo les voy a poner un solo caso, pero la historia económica argentina está llena, llena. 2015-2016. Usted abre la cuenta capital del país, ya después lo veremos para cada caso, ¿no? Lo menciono porque es reciente, pero está llena la historia y acá no tiene que ver con un gobierno, sino con todos los gobiernos que ustedes quieran poner sobre la mesa. Para todos hay explicación de este tipo de situaciones, ¿no? Tipo de cambio se flexibiliza la cuenta capital, se la abre completamente, la cuenta capital que entran capitales, obviamente, se flexibiliza el tipo de cambio, etcétera, se esperan ciertos resultados, luego esos resultados no se dan. ¿Sí? Después, o sea, estábamos esperando algo sobre política económica con ciertos resultados que luego no se dan. Esto, ¿por qué? Bueno, hay que intentar comprender el fenómeno en su conjunto con agentes económicos que, insisto, ¿sí?, no son pasivos, ¿sí?, y que pueden anticipar comportamientos de política económica. Sí, disculpe, alguien hizo una consulta y yo no le di lugar, discúlpeme ahí, si puede repetirme la consulta, gracias. sí, perdón, profe, yo, Gastón. Entonces, ¿Qué tal? esto básicamente sería intentar explicar el fenómeno económico que se da en un momento determinado sin tener en cuenta la coyuntura, es decir, todo lo que está pasando alrededor. Es decir, solamente explico este fenómeno basado en quizás una teoría que se desarrolló en algún momento que explicó otro problema del pasado, pero no tomo en cuenta el contexto actual. Gracias por la pregunta, Gastón. Le intento dar una posible respuesta. Sí, en principio lo más importante, sí tomo en cuenta el contexto actual. Sí, si no, al menos nosotros lo que vamos a querer hacer. ¿No sería muy Cuando, grave si no se toma en cuenta el contexto? si no tenemos en cuenta el contexto para la coyuntura, y sería, la verdad que si, si no queremos utilizar la palabra grave, ¿sí? Eh, sí, sería, la verdad, bueno, utilicemos la palabra grave, si me permiten, sería grave respecto a poder comprender el fenómeno. Sin tener en cuenta el contexto, es muy difícil comprender el fenómeno. Por teoría, uno esperaría ciertas cosas. Después, en la práctica, los agentes económicos se mueven y los resultados no necesariamente son los que nosotros esperábamos. ¿Sí? Si fuese solamente por teoría, nosotros ya en 2018, 2019 teníamos un análisis de decir, bueno, puede ser que los precios terminen desbordándose completamente. ¿Sí? Y cuando hablo de completamente, ¿sí? Ahora, eso no ocurrió. Si bien es cierto que estamos en un régimen de alta inflación, muy alta, por cierto, pero no se desbordó el fenómeno.
Ahora, en teoría yo lo podía anticipar, pero ¿qué pasa? Los agentes económicos actúan, ¿sí? Y actúan quizás retardando los fenómenos, quizás modificándole la tendencia al fenómeno, ¿sí? Lo mismo que uno podría decir, bueno, dada cierta coyuntura, mi análisis es que Argentina entra en default en tal momento, y después Argentina no entra en default. Esto que puede ocurrir por muchísimas motivaciones, muchísimos causales, contingencias. Podría ocurrir porque los mismos agentes se logran sentar entre privados y sector. Fíjense en el caso en Argentina, ¿sí? Les pongo un caso entre comillas, ¿sí? Favorable. Lo digo entre comillas porque después hay que analizar si es favorable o no. Ustedes en 2019, ¿sí? Se paran en 2019 y dicen, bueno, vamos a tener un problema y un default con el sector privado porque es imposible pagarme. Bien, resulta que en 2020 la Argentina termina acordando con los acreedores privados y eso no ocurre, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, pero era inviable esta situación, ¿sí? Los acreedores privados, ¿cómo resignaron todo esto? Bueno, puede ser que los acreedores privados, agentes privados internacionales, también tengan su propia racionalidad que les permita hacer un análisis de óptimo que indique que les convenía más acordar que ir hacia un default o defaultear. Entonces, ese primer análisis que yo podría hacer parado en 2019, luego en 2020 no se cumple. ¿Sí? Por los motivos que fuese, puede ser que no se cumpla y estemos retardando la posibilidad de que ocurran ciertas consecuencias, o puede ser que ustedes cambien las tendencias. ¿Sí? Es dinámico el fenómeno estudiado. Por eso hay que tener mucho cuidado respecto a su análisis. Respecto a la consulta anterior, yo creo, si no recuerdo mal, la consulta me la hace Gastón y Daniela. Voy a intentar acercarme a una respuesta para ambos. Espero que sean satisfactorias, ¿no? Nosotros intentamos, ¿sí?, comprender ese fenómeno, esa situación específica, ¿sí?, esa coyuntura, y necesito de la situación actual, nosotros la vamos a tener en cuenta, ¿sí?, intentando responderle a Gastón su consulta. Nosotros en nuestro curso vamos a buscar la forma en que cuando después termine este curso y ustedes sigan adelante con sus propios proyectos, siempre incorporen esta herramienta. Bueno, siempre tener en cuenta situación actual. ¿Sí? No anticiparme a que este resultado va a dar tal cosa porque yo en teoría lo planteo. Como solemos decir los economistas, ¿no? En el Excel todo nos funciona bien. En el Excel todas las herramientas, ¿sí?, me dan lo que yo creo que me va a dar. Y puedo predecir, entre comillas, ¿no?, en mi Excel. Ahora después, ¿sí?, esos fenómenos no se dan así como nosotros planteábamos. Hay un libro muy famoso de un epistemólogo economista que es McCloskey, ya de la década de los 80, miren, del momento que les digo, que se llama Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? ¿Sí? Un poco hablándole a los economistas que explican todo y predicen todo. Nos dicen cómo son las cosas o cómo van a ser. Si fuese así, creo que todo sería un poco más sencillo. Ojalá pudiésemos tener más claridad sobre ciertos aspectos, pero no tendríamos, insisto, si todo el mundo supiese qué hacer o cómo resolver las cosas en coyuntura, creo que no hubiésemos llegado al país en la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? Indistintamente de la punto de vista de cada gobierno, cada visión política, etc. Creo que podemos relativamente argumentar de que no se ha dado con la tecla, sino el país no podría estar en la situación en la que se encuentra. Esto es así, ¿no? De producto de, no de un par de años, de décadas y décadas,
¿sí? De situaciones en las que todo el mundo nos explica cómo se resuelve y después, ¿sí? Esto es opinión, ¿eh? Acá mi opinión así con mucho cuidado. Y después entiendo yo, ¿sí? En vez de dar un paso para adelante, damos siempre uno adelante, pero dos para atrás. Esto es independiente de cada visión política, etcétera, pero sí es una opinión, ¿no? O sea, tómenla con mucho cuidado. Intentando acercarme entonces a las preguntas de Gastón y de Ángela, sí, tenemos en cuenta la situación actual nosotros, pero eso no garantiza nada, porque el agente económico opera al mismo tiempo que nosotros también hacemos los análisis y tiene su propia racionalidad. Es muy difícil poder captarlo en su completitud. Y sí es muy importante tener en cuenta los aspectos de detalle, las contingencias, porque a veces son disparadores de una situación. Usted puede tener una situación de cierta tranquilidad y de hecho nadie debería preocuparse por, suponga, vamos a poner como ejemplo, tener que sacar sus dólares del banco. Pero resulta que uno de los actores principales de la política económica plantea en una frase quizás desafortunada, producto de no haber tenido una buena comunicación, que genere dudas sobre los ahorros. Por más de que usted le explique a la sociedad que esos ahorros están bien defendidos, podría tener una consecuencia, ¿sí? No querida. Y quizás no había fundamentos para que hubiese una corrida y después usted termina teniendo una corrida. ¿Sí? Quizás por un disparador, y ese disparador podría ser una mala comunicación, ¿sí? de uno de los hacedores de política económica, suponga usted. Y nada tenía que ver con los fundamentos objetivos de la economía, pero eso podría disparar, ¿sí? Una situación de complejidad. Si usted a eso le suma el hecho de que en la Argentina todos estamos con un ejercicio hecho producto de décadas y décadas, ¿sí? De una situación compleja, que no fue de alguna manera, si se me permite este comentario de café, nos fue influyendo, ¿sí? Y quedando en nuestra sinapsis, estamos tan permeados por nuestras situaciones económicas que nosotros reaccionamos muy rápido a cualquier situación. No hay por qué ser economista para poder reaccionar rápido a una determinada situación. Que quizá en otros países donde hay cierta estabilidad respecto a las variables macro y al crecimiento económico, podrían darse ciertos factores sorpresa que harían que quizás la sociedad reaccione un poquitito más tarde. Esto no quiere decir que no reaccione ni aprenda, pero que reaccione un poquito más tarde porque no estaban acostumbrados, digamos, a un cambio de una cierta situación. En Argentina nosotros tenemos, si se me permite una expresión un poco académica, todas las antenas paradas respecto a que si pasa algo, vamos a actuar de una determinada manera porque ya tenemos una experiencia. Esto no quiere decir que actuemos bien o mal, simplemente de que una determinada acción puede generar consecuencias no queridas, ¿sí? Respecto a cualquier tipo de situación en la coyuntura. Y esto es a veces difícil de comprender y predecir. No quiere decir que no podamos captar cierta tendencia hacia dónde puede ir un fenómeno, pero a veces sí es difícil, ¿sí? Detectarla y a veces puede tener una contramarcha o contratendencia. Nuestra intención en nuestras reuniones va a ser acercarnos a tener herramientas para que cada uno de ustedes pueda construir de la mejor forma su análisis, ¿sí? Esto no quiere decir que la realidad se analiza de la forma en que yo quiero y con eso es suficiente, para nada. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que vamos a intentar tener la mayor cantidad de herramientas para un acercamiento parcial. Obviamente, cada uno de nosotros tiene su propia lógica de análisis
que le va a permitir detectar quizás de forma más temprana o más rápida algunas circunstancias específicas de un fenómeno, ¿sí? Y algunos otras. Y con eso caracterizar de la mejor forma posible una coyuntura. Esta es un poco nuestra intención, ¿sí? No pretender más de lo que al menos la teoría nos presenta, y sí intentar mejorar todo lo posible la capacidad, y acá intentando de nuevo dar más respuesta a Gastón y a Daniela, mejorar nuestra capacidad de entender la situación actual, de entender el marco en el que se encuentra la situación actual, no solo en lo macro o global, sino también quizás en ciertas circunstancias específicas que pueden ser detonantes, intentar comprenderlos para acercarnos a explicar de la mejor forma posible. Bien, no sé si les pude dar una respuesta a sus consultas. Sí, sí, perfecto. Sí, profesito. Bien, esto sería un poco entonces la idea sobre cómo acercarnos al fenómeno. Nosotros, ¿cómo lo vamos a trabajar el fenómeno? Bien, primero vamos a ir con las herramientas de teoría. Vamos a ir con los conceptos. Y una vez que los tengamos, vamos a ir a intentar entender el fenómeno. Y cuando intentemos entender el fenómeno, en lo posible vamos a ver las circunstancias específicas. Cuando querramos hacer eso, alguna que otra circunstancia específica se nos puede perder. Alguno de nosotros puede tener más claro algunas circunstancias específicas y otros otras, ¿sí? Y con esto vamos a intentar, ¿sí?, dar una explicación o una mejor caracterización sobre ese fenómeno. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Consultas o dudas? ¿Algún aspecto que quieran comentar? Respecto a la velocidad de desarrollo, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Vamos bien o le imprimimos más velocidad, menos? No, bien, profe. Excelente. Bien, profe. Perfecto. Bueno, ustedes acuérdense, me van a ir indicando a mí, ¿sí?, un poco el ritmo de las charlas. Bien, yo no los quiero agobiar en esta primera charla, solamente quiero mencionar ciertos aspectos para tener en cuenta. Y ya vamos a tener a partir de la próxima charla, ¿sí?, un desarrollo un poco más concreto. Algunas cuestiones sobre este aspecto, ¿sí?, para la próxima charla, permítanme una nota al pie. Un paréntesis en realidad. Siempre les voy a dejar estos minutos para que todo el mundo se pueda conectar. Pero una vez que arranquemos, ¿sí?, yo ya me voy a concentrar en nuestra charla, y si alguien queda fuera, por favor avísele a algún compañero para que me diga y lo pueda hacer ingresar. Dos, generalmente no hago break, ¿sí? Generalmente lo que voy a hacer es ir de largo, ¿sí? Y vamos a desarrollar y siempre cortamos un rato antes, eso sí, para no dejarlo hasta el extremo de la noche, ¿no? Porque sé también que no es sencillo mantener, digamos, en la situación en la que nos encontramos todos, ¿sí?, tanto tiempo de atención, ¿sí?, para la reunión. Entonces, no vamos a tener break, por lo menos a menos de mi parte, y vamos a cortar un ratito antes esto en cuanto a los martes. La lógica de los viernes generalmente tiene la misma tónica, pero obviamente con el profesor Gómez ustedes la van a poder analizar más en detalle. Y nosotros, para poder entender esto, que decimos, la situación económica, ¿sí?, la coyuntura, vamos a trabajar con dos herramientas: el crecimiento de un país y su macro.
¿Son las únicas herramientas? No, hay muchas más. O sea que fíjense en que ya estamos hablando de herramientas limitadas. Ahora, sí son herramientas que nos ayudan a entender aspectos sustanciales del fenómeno. ¿Sí? Esa economía que nosotros vamos a estar analizando, ¿sí? De una sociedad compleja, ¿sí? En el tiempo, esa economía en el desarrollo en el tiempo, también puede tener un desarrollo de tipo creciente, ¿sí? Estancado o de tipo decreciente. Y esto no solo depende del análisis macrocoyuntural, sino que también depende, ¿sí? De las bases del crecimiento que pueda tener esa economía. Y los elementos que componen el crecimiento son varios. ¿Sí? Esos elementos los vamos a empezar a conversar a partir del martes que viene. ¿Sí? Tecnología, recursos, capital humano, educación, elementos de base. ¿Sí? Para poder entender a veces una situación específica en una coyuntura, supongan esta situación específica en una coyuntura, no solo alcanza con la teoría macro. Necesitamos comprender lo que es crecimiento económico para entender esa coyuntura en el medio de todo este marco. ¿Sí? Y después, acuérdense, ¿sí? Las circunstancias específicas que pueden existir. Entonces, a partir de la próxima reunión, nosotros vamos a estar conversando crecimiento económico, ¿sí? Y vamos a estar viendo los fundamentos del crecimiento económico. De que no son menores, y si se me permite el comentario, ¿sí? Para la Argentina, obviamente es fundamentales para todos los países, pero para la Argentina más urgente que quizás para otros países. ¿Sí? La necesidad de comprender, ¿sí? El mecanismo de crecimiento económico. No solo se entiende, ¿sí? Desde la coyuntura una situación económica, sino que hay que enmarcarla también en ese proceso. Permítame un breve comentario respecto a ese punto. ¿Sí? El crecimiento económico tiene ciertos determinantes. El crecimiento económico es una disciplina que no arrancó ahora. Podríamos, inclusive, yo lo podría situar en 1776 con Adam Smith. ¿Sí? Y su famosa investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Desde ahí en adelante los economistas prestan mucha atención al crecimiento económico. Por supuesto, antes de Smith también había economistas que le prestaban atención. Pero con Smith, fíjense, el mismo título del libro, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza en las naciones. Si se me permite la simplificación, ¿por qué hay países más ricos que otros? ¿Sí? Ya lo veía Smith. Smith veía a la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿sí? Y miraba a las colonias y quizá los países no desarrollados. Y veía diferencias sustanciales entre la calidad de vida, ¿sí? de la Revolución Industrial inglesa, ¿sí? Y la calidad de vida de las colonias o de los países con los cuales comerciaba Inglaterra. Y se preguntaba también, ¿no? ¿Qué hace que un país, ¿sí? como Inglaterra sea más rico que otros países? Bueno, la respuesta no es unívoca en cuanto a que hay una cantidad de factores. Pero no obstante eso, ¿sí? Hay ciertos determinantes que los economistas, más allá de la vertiente económica, ¿sí? Se ponen de acuerdo en que forman parte de lo que es el crecimiento económico. Esos determinantes los vamos a empezar a conversar a partir de la reunión que viene. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un país pueda desarrollarse y avanzar en el tiempo? Hay análisis, si se me permite un poco también la licencia, de estudios macroeconómicos en los cuales se encontraban países que al inicio, ¿sí? del siglo estaban en un cuadrante, ¿sí? de bajo desarrollo y crecimiento,
y con el tiempo fueron al otro cuadrante. ¿Sí? Hay países que han tenido una performance diferente en cuanto a que han crecido o han podido desarrollarse, ¿sí? Han tenido, digamos, movimiento en estos términos. Algunos sí han crecido, pero no pudieron mejorar su calidad de desarrollo humano, todavía al menos no para toda su población, ¿sí? Otros han crecido y mejoraron su calidad de desarrollo humano. Tomen como caso Corea del Sur, ¿sí? Que pasó de los años 50 a ser un país que no estaba desarrollado, para no decir subdesarrollado, ¿sí? Y hoy por hoy es una potencia económica de desarrollo con educación, producción, etcétera, ¿sí? Países que han logrado incrementar su crecimiento, ¿sí? No han logrado todavía el desarrollo de sus poblaciones, que podría ser algún que otro país árabe en el cual ha tenido un importante crecimiento económico, pero todavía le faltan, digamos, algunos elementos para que ese crecimiento se traduzca en cierto desarrollo, ¿sí? Hay países que se han mantenido en situaciones como ciertos países africanos, en situación de no desarrollo y no crecimiento. Y si se me permite el comentario, un poco laxo, ¿no? Mi comentario, pero está basado igual en datos, no es que... Hay un país que arranca también, ¿sí? Y que en vez de seguir creciendo y desarrollándose, tiene un comportamiento de este tipo. Ese país es anómalo respecto al comportamiento del resto de los países en cuanto a crecimiento y desarrollo, sino que pareciese ser que está dando vueltas, ¿sí? Sobre un mismo lugar, si se me permite la metáfora, como una especie de ebrio, ¿sí? Respecto a otros países que con el tiempo fueron ubicándose en distintas partes del cuadrante que nosotros mencionamos. Ese país anómalo también es estudiado, no solo por nosotros, ¿sí? Sino por economistas del resto del mundo, ¿sí? Obviamente sabrán la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el país anómalo del cual estamos hablando? ¿Sí? Insisto, no solo nosotros lo estudiamos, no solo nosotros nos dedicamos a intentar comprender el fenómeno, sino que desde el exterior también lo estudian, ¿sí? Por ser un caso diferente al resto, ¿sí? Donde el comportamiento de las variables no siempre responde, ¿sí? A la teoría, no siempre responde a una situación como podría responder en otros países, y se examina, ¿sí? Como caso específico. Obviamente estoy hablando de la Argentina, ¿no? Eso es claro. La Argentina tiene un tema a resolver, ¿sí? Varios temas a resolver, por cierto, no se los voy a contar a ustedes, todos nosotros vivimos en Argentina. Pero uno de ellos es cómo encara el sendero de crecimiento. Cómo puede pasar de una cierta situación en la que parece no moverse a pasar al grupo de situación de mayor crecimiento y mayor desarrollo. Para entender esto, alcanza con comprender los determinantes del crecimiento económico, al menos con los cuales la mayoría de los economistas de distintas vertientes están de acuerdo. No alcanza. Pero aún así, aunque no alcance, sí es condición necesaria comprenderlos, porque son base. Después faltarán otros elementos para entender por qué un determinado país necesita resolver algunos problemas para crecer. Sí, pueden sumarse otros elementos, pero los de base nosotros los vamos a estar estudiando. Y ese estudio va a ser a partir de la reunión que viene. Básicamente nos vamos a preguntar, como se preguntaba Smith, ¿sí? ¿Qué hace que un país sea rico? ¿Qué hace que un país crezca? ¿Sí? ¿Por qué deberíamos, ¿sí? Estudiar este tema? Bueno,
Con esto voy a ir como dándole un cierre a la charla, ¿no? Pero pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? Si, como se suele decir cuando uno está en el puesto de diario mientras conversa un poco de fútbol con el diariero, bueno, tenemos todos los recursos naturales, ¿sí? Pero nosotros en la performance de países no nos encontramos entre el grupo de países más desarrollados. Tampoco nos encontramos en los subdesarrollados, ¿no? Nos encontramos en un nivel medio. Pero para ciertas condiciones de la Argentina, sí, sabe a poco, si se me permite la expresión. Bueno, si fuese por recursos naturales solamente, entonces Japón no tendría que estar acá. Porque, si ustedes se fijan, no fueron bendecidos, ¿sí?, con recursos naturales, con muchísimos. De hecho, están bastante ajustados en una isla, ¿sí?, si se me permite la expresión, y siempre con mucho respeto, y encima tienen situaciones complejas en términos de inestabilidad de la tierra, ¿sí?, con terremotos, etc. No es tan sencilla su situación. Y así todo, ustedes lo pueden ubicar en el pelotón de países desarrollados, altamente desarrollados. Y entonces, la explicación claramente no está por los recursos naturales. Tiene que haber otro elemento que haga que un país como Japón, que a su vez tuvo una Segunda Guerra Mundial en la que quedó destruido, ¿sí?, que esté en ese grupo, ¿sí?, y que otros países que tengan ciertos recursos naturales, no les digo todos, por supuesto, pero ciertos recursos naturales, no se encuentren en ese pelotón. ¿Por qué podría ocurrir eso? ¿Por qué tenemos esas diferencias? Sí. Bueno, nosotros vamos a intentar acercarnos a una posible respuesta a partir de la próxima reunión, desde el crecimiento económico y desde la inversión. Esos van a ser los primeros conceptos, ¿sí?, no los únicos, para intentar acercarnos, ¿sí?, a una posible respuesta de la coyuntura económica argentina. Bien. Al menos por la reunión de hoy, ¿sí?, vamos a ir cerrando la charla para darles tiempo a ustedes de que se vayan familiarizando con la bibliografía y que podamos arrancar ya con los contenidos directamente el viernes con el profesor Alejandro y el martes conmigo, ¿sí? Y dejo abierto a consultas y dudas hasta el momento. Ninguna por ahora. Se entendió bastante. Bueno, le agradezco el comentario. Entonces, ¿sí? Se entendió bien, profe, muy buena la clase, se entendió. Bien, le agradezco también el comentario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En principio, les voy a decir feliz descanso a todos con las familias, ¿sí?, que tengan un buen descanso hoy. En principio nos vamos a ver el martes, sí, para darle un cierre formal a esta charla, y me quedo con todos aquellos que quieran realizar alguna duda o consulta, ¿sí? Y al resto, bueno, muchas gracias por estar presentes y un buen descanso. Chao, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. A ustedes, muy Gracias. amables.